Por lo general se habla de que las personas son poderosas porque tienen un gran poder adquisitivo, porque tienen mucha fuerza física. Por lo general las personas le llaman a eso el poder. Pero si uno empieza a profundizar un poquito más, el poder es una fuerza, digámoslo así, que nos permite hacer cosas en el mundo material y en nuestro mundo interno. Por lo tanto, una de las bases del poder que puede adquirir un ser humano en su vida terrena es el uso correcto de la palabra. Cuando nosotros empezamos a trabajar la palabra de una manera correcta, yo sé que es algo difícil de hacer, que uno aprenda a hablar las cosas de manera medida para muchas veces no ser esclavo de los propios dichos. Cuando uno tiene esa capacidad de hablar y precisar las ideas que nosotros tenemos en nuestra cabeza, es cuando nosotros nos vamos abriendo a ciertas capacidades que están ocultas al ser humano, porque el ser humano no le toma el peso a la capacidad que tiene la palabra. Fíjense ustedes cómo desde las leyes, qué sé yo, constituciones, tratados, todo es parte de la palabra, tanto escrita como hablada. Nosotros antiguamente, como no existían los contratos y cosas así, hacíamos contratos a través de la palabra y había que cumplirlo. Como que hoy en día se ha perdido eso. Por lo tanto, es parte de una disciplina espiritual el hacerse dueño de la propia palabra y el cumplir con ella a cabalidad. Y lo digo no desde un púlpito ni nada, pero siempre uno tiene que tratar de cumplir con su palabra, aunque se demore un tiempo. No debemos nunca dejar la palabra empeñada, sobre todo con las mujeres. Es algo bien delicado eso. Más adelante vamos a ir profundizando el tema con la pareja, pero quiero dejar en claro de que siempre uno no tiene que prometerle mil cosas a la pareja, ni mucho menos cuando uno se acerca para buscar pareja. Uno puede ser seductor, lo que quieran, pero aquel que comienza con este engaño del cortejo tiene que evitarlo a toda costa, el sobredimensionarse a sí mismo. La sinceridad ante todo, porque al final las personas, ¿por qué fracasan en el amor? Porque siempre se enamoran de una imagen idealizada del otro que la proyectó nomás. Son cosas que uno tiene que empezar a tener en claro y que vayan quedando de lado en nuestra vida. Esto es una pequeña pincelada de lo que es el tema del poder con respecto a la palabra. Uno va adquiriendo un poder especial, como les vuelvo a repetir, en la medida en que uno utilice de la mejor manera posible el lenguaje. Para muchas personas la palabra crea realidades, pero la realidad material es una sola, nos guste o no. Por lo tanto, uno tiene que desde su fuero interno tratar de ver la realidad de la manera más objetiva posible, siendo preciso con las palabras que nosotros queremos expresar. Ahí es cuando la persona toma un poder. En segundo lugar, uno tiene que aprender a trabajar la imaginación. Hay personas que gastan mucha fuerza y mucho tiempo durante el día imaginando una vida distinta, imaginándose que, qué sé yo, son millonarios, están en un viaje, están fantaseando consigo mismos, se sienten muy grandes, un sinfín de cosas que a la persona le permiten hacer más llevadera la vida. Pero desde el punto de vista del trabajo espiritual, la persona que no tiene control sobre la imaginación, al final se transforma en una hoja al viento con respecto a lo que es la vida, porque la persona evita la realidad a través de su imaginación. Que ojo, la imaginación educada le permite a una persona crear cosas que las puede materializar después. Esto se refiere a que hay muchas personas que en su cabeza tienen ideas, tienen proyectos y tienen muchas cosas, pero no están ordenados. Son como un desparramo de ideas que tienen. Por eso partí con la palabra, porque una persona que quiere lograr un objetivo en su vida, tener un proyecto, primero que todo tiene que escribirlo y tiene que saber cuáles son sus ventajas, sus desventajas, su capacidad de lograr aquello, o está disparando muy alto. Yo sé que ustedes otras veces han escuchado cosas como estas, pero nosotros no nos sentamos a hacer planificaciones reales de nuestros proyectos de vida. Que no se olviden, nuestra vida material y nuestro trabajo espiritual siempre van en paralelo, no van en pugna. Tantas cosas materiales uno va logrando, va viviendo, tantas cosas internas se van consolidando. Eso es lo bonito del trabajo espiritual que hacemos desde acá del Instituto de Desarrollo Interno, donde nosotros tratamos de encajar magistralmente la propia vida con la enseñanza y que eso esté totalmente consolidado en una sola fuerza y en un solo poder. Esas son cosas que uno puede lograr a través del desarrollo de la palabra y de la imaginación conducida a través de la razón y de la realidad material. Eso va a remover muchas veces su propia esencia. Tengan paciencia nomás, estas cosas siempre, estos proyectos de vida siempre son largos, muchas veces podemos fracasar, pero tenemos que entender de que la vida es una sucesión de problemas, que a veces no nos gusta verlo así, pero nosotros llegamos a la vida a resolver cosas, aunque no nos guste. Nosotros tenemos que tener la costumbre de que siempre van a haber cosas, siempre van a haber contras. Por lo tanto, uno tiene que aprender a entender de que tiene que tener un orden interno para lograr el dominio de sí mismo. Y eso también a la persona le da un poder para comprender qué está viviendo, porque por lo general, como otras veces se lo he dicho, las personas no entienden lo que les pasa, no saben, y buscan y preguntan, pero nunca hacen un alto interior, porque no tienen esa capacidad de entender la vida, porque piensan que la vida es algo que se tiene que pasarla bien, que se tiene que disfrutar de las cosas ricas, que mucho sexo, placeres
y un montón de cosas más. Entonces la persona nunca ha tenido esa capacidad de desarrollar su propia individualidad, que es otros los que le dicen cómo tienen que vivir, son otros los que realmente le dicen qué tienen que hacer, pero nunca ha tomado la responsabilidad de su propia vida, del desarrollo de su individualidad. Siempre ha imitado otros comportamientos. Y mientras la persona no logre hacerle un alto a la vida y comprenda que tiene que entenderla para poder avanzar, es muy difícil lograr cosas si no entiende. Es lo mismo que en el colegio. Aquellos niños que no entendían, hay que pausarlos y buscar una nueva forma para que aprendan. No hay que forzarlos. A los niños hay que explicarles, hay que tener paciencia con ellos. Si uno también fue niño, lamentablemente a gran mayoría de los papás se les olvida que también fueron niños y también le costaron ciertas cosas. Entonces hay que ser paciente con ellos y escucharlos y no dejarlos de lado. Siempre hay que hacer las cosas de la mejor manera posible. Siempre con la intención de comprender qué se está viviendo. Por lo tanto, todo esto que yo les he estado diciendo, estos 5 tips, lo que es el uso de la palabra, la imaginación, el tener un orden interno para el dominio de sí, la capacidad de entender la vida, es necesario para que nosotros vayamos acumulando un poder interno. Este poder interno nos va a permitir a nosotros realizar cosas en nuestra vida, cosas materiales, por pequeñas que éstas sean. Nunca se olviden que el trabajo espiritual siempre se asienta en lo material. Siempre ha sido el desarrollo del espíritu a través del mundo material. Y por eso es que, no es que yo sea enemigo de las religiones, pero por eso las religiones muchas veces han perdido fuerza hoy en día, porque con la vorágine de acontecimientos y de tecnología, conocimientos que tenemos hoy en día, no podemos negar este mundo material si queremos ser espirituales. Tenemos que hacer cosas materiales, tenemos que movernos en este mundo material, tratar de comprenderlo. No nos podemos evadir de él, porque nosotros en este caso somos filósofos hermetistas, por lo tanto amamos la vida, esta vida que tiene tantas vicisitudes, tantas cosas, pero en sí misma es bonita y uno no tiene que olvidar eso. Siempre van a haber cosas buenas en la vida de uno, siempre. ¿Y qué es lo que pasa con la mayoría de los jóvenes hoy en día? Que evaden la vida material, porque cuando uno es joven y todo eso, todavía somos jóvenes, las personas como que no comprenden lo que es estar vivo, entonces piensan que es bueno evadirse a través de las drogas, alcohol, sexo, abusar de la vida en cierto grado. Es como cierto movimiento autodestructivo que las personas se van juntando y cada cierto tiempo ellos se juntan en, qué sé yo, reuniones y olvidan que simplemente están haciendo cosas totalmente tribales, que las que se hacían en el hombre de las cavernas. Cada cierto tiempo ellos consumían cierto tipo de drogas y tenían alucinaciones y un montón de cosas más. Hoy en día sigue vigente eso, pero con unos adornos más grandiosos, tecnológicos, como lo quieran llamar. Pero ahí no está el poder. Todo lo contrario, una persona que cae, por ejemplo, en las drogas, pierde todo su poder porque está siendo esclavo de una adicción. Por eso es súper importante que para que uno obtenga poder real, empezar a superar cada uno de los vicios que tengamos. Hay personas que tienen vicios en el juego, algunos en la bebida, algunos en la comida, algunos en otros temas placenteros. Cada uno tiene que ir descubriendo dónde tiene cierto nivel de vicio y lograr extirparlo de sí mismo. Y si no puede solo, pedir ayuda. Fíjense ustedes cómo Alcohólicos Anónimos, ese colectivo de gente ahí, se juntan, se reúnen una vez a la semana y cuentan sus historias de hasta dónde cayeron debajo con el alcohol, con las drogas también. Y hay gente que se muestra a sí mismo desnudo frente a otros, probablemente hay gente que ni siquiera han conocido, pero tiene la valentía de expresar todo lo que vivieron por ese vicio. Con esto yo no estoy diciendo que no vayan a disfrutar una cerveza ahora que se viene el 18 o de un buen vino con los amigos, sino que cuando nosotros vayamos a consumir, en este caso comida o vino, cerveza, alcohol, siempre pongamos un límite. No permitamos que pasemos esa copa. Siempre mantengamos un límite, porque al otro día, acuérdense ustedes, pues, los ojos hinchados, la boca seca, amanecen medio atontados. ¿Qué poder hay ahí para hacer algo ese día? Claro, la noche la pasamos re bien, contentos y todo eso, pero se le fue el poder, porque la persona perdió el control. Al final pescó el animal, hizo lo que quiso y al otro día lo dejó con la tremenda caña y no puede hacer mucho. De repente puede el otro día haber salido con la esposa, con sus hijos y va a estar con un malestar todo un día perdido. Vayan ustedes revisando eso. Yo no estoy haciendo juicios de valor ni nada, pero vayan viendo si eso realmente vale la pena vivirlo así, si eso realmente es correcto hacerlo, porque hoy en día la gente está acostumbrada a satisfacer todos aquellos placeres y deseos que se le aparecen durante el día, que lo siente su cuerpo físico. Está claro que nosotros tenemos una cuota de placer, y aquí yo voy a hacer un alto, porque uno, para poder tener poder, tiene que también aprender a manejar los deseos compulsivos y los placeres. Cuando una persona logra hacerse dueño de los propios apetitos internos, tanto físicos como internos, siempre repito esto, es cuando la persona logra captar un poder frente a esa situación, porque va logrando un dominio de sí mismo, y ese poder
poder que va a acumular, que no lo gastó en un placer, va a quedar para sí y le va a permitir lograr dominar más cosas. Sobre todo los hombres, su parte más débil es la parte instintiva, la mujer es su corazón. Vayan viendo ustedes, vayan revisando esa parte de su vida, porque es muy importante que para que uno vaya avanzando en este camino espiritual tenga poder, pero un poder interior. Este poder no se trata de que uno pueda dominar a las demás personas o quiera dominar un país o obtener poder político, no se trata de ese tipo de poder, se trata del verdadero poder, ese poder que nos hace dueños de nosotros mismos y que se necesita una vida para trabajar esto, no se logra de un día para otro y hay que también tener paciencia porque nosotros vamos a proponernos hacer muchas cosas y probablemente fracasemos, pero hasta ahí en ese caso de un fracaso, en lograr mantener la cordura y entender de que la vida también consiste en los fracasos, si nosotros no tenemos por qué siempre ganar, pero el poder nos va a ayudar a avanzar en esto, en lograr una capacidad de sobrellevar las cosas que nos van sucediendo y obtener un poquitito de sabiduría. Ahí también se oculta un poder especial, la sabiduría de la vida. Si al final todos los que estamos trabajando en esto tenemos que lograr que la vida sea una maestra, y ahí hay un poder, que nosotros siempre vamos a ser sometidos a desafíos, siempre vamos a estar sometidos a problemas, a situaciones conflictivas, que la vida es así. Por eso hay peligros de repente en la vida de un ser humano cuando tiene todo resuelto. Es raro eso, prácticamente no existe una persona que tenga todos los problemas resueltos. Yo no he conocido hasta el momento una persona que tenga los problemas resueltos, sino que es una persona que no ha visto los problemas que tiene nomás. Pero siempre hay algo que hacer, siempre hay algo en lo cual uno puede trabajar sobre sí mismo para poder desarrollar el poder que tanto necesitamos para ser nosotros mismos, ser únicos e irrepetibles.